Queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por permitirnos disfrutar este tiempo de enseñanza, este tiempo yo siempre he dicho como un tipo refrigerio espiritual, ¿no? Porque pues finalmente uno ah, quiere hacer mejor las cosas y uno quiere hacerlas eh, para la gloria de Dios. Yo siempre he creído, hermanos, que los que somos de alguna manera líderes, tenemos un gran compromiso porque todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia para la gloria de Dios. Creo que somos llamados a ese propósito y me parece que eso es parte de toda esta capacitación. Para algunos es un aprendizaje nuevo, para otros es un reaprendizaje, para otros es para cimentar lo que ya sabemos y no perder el rumbo, porque a veces es muy fácil perderlo. Pero creo firmemente, queridos hermanos y hermanas, que Dios en su misericordia nos ha dado la oportunidad de poder ser llamados por Él, de poder sentirnos parte de su obra, de su reino, el poder sentirnos que Dios se fijó en nosotros, miró algo, ah, y pienso que eso es lo más lindo que podemos tener. Así es que damos la gloria por eso, reconocemos a Dios por darnos la oportunidad de poder seguir sirviéndole con nuestras falencias, con nuestras debilidades, a veces con con todo el bagaje que tenemos de vida, pero que queremos hacerlo siempre para honrarlo a Él. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de este día. Quisiera pedir que alguno de ustedes pudiese orar a Dios, si fueran tan amables, alguien que quieran abrir su micrófono y poder presentarnos delante de Dios, por favor. No se amontonen tampoco. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Pedro. Padre, gracias una vez más por este privilegio que nos das de poder, Señor, acercarnos a ti, Señor, con ese deseo de que una vez más en tu misericordia nos sigas, Señor, formando como esas columnas que tú quieres en tu iglesia, mi Señor. Bendigo, Señor, a mi hermano Abraham, Señor, su familia, a mis hermanos que se están conectando, Señor, y a los que van a ver posteriormente, Señor, esta clase, que sea de gran bendición, que tu Espíritu Santo, Señor, guíe a nuestro hermano, para que nosotros, Señor, pausadamente, Señor, estemos recibiendo también, Papito Dios, tu bendición a través de cada enseñanza que recibimos, Padre, para la gloria tuya, mi Señor. Yo te doy muchas gracias por este tiempo que nos regalas en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Pedro. Bueno, estamos entonces en un punto en donde hemos venido reflexionando algunas de las características que como líderes de manera integral no debemos dejar pasar como parte de nuestra formación. Iniciamos con una reflexión sobre lo que significa tener la intimidad con el Señor. Vemos a través de las lecciones que hemos tenido lo vital, lo importante que es tener ese contacto personal y cotidiano con Él para no desviarnos. Creemos que debemos estar alineados al corazón de Dios en cuanto a la pasión por los perdidos. Necesitamos ser líderes que más allá de los lugares donde podamos estar, debemos siempre compartir a Cristo, debemos poder compartir las buenas nuevas de salvación. Hemos visto la importancia de generar liderazgos basados en la palabra, liderazgos espirituales, liderazgos servidores y liderazgos que vivan vidas transformadas. Un líder que no vive una transformación no será capaz de impactar. En la lectura que tuvimos ahora de Oswald Sanders,
había básicamente dos preguntas que se plantearon en relación de cuáles son las cualidades, las características que nosotros tenemos como líderes. He leído sus respuestas y agradezco mucho la honestidad que han tenido para reconocer primero aquellas que sí saben que tienen, ¿no? Y que creo que está bien. Eh, no debemos perder de vista eso. Pero también reconozco la honestidad que han tenido para identificar aquellas que no tienen o que no tenemos y que sí o sí necesitamos trabajar. Por eso es que el líder debe vivir una vida de transformación que le permita a él, ¿no? Ah, experimentar ese cambio. Bueno, después nos fuimos a otro punto que tenía que ver con el liderazgo visionario. Eh, interesante las reflexiones que podemos tener acerca de qué es lo que Dios te está llamando a ti a hacer. Esto es muy importante. Es muy importante que el líder empiece a tener una diáfana claridad respecto de lo que Dios ha querido o quiere eh, cumplir en ti, por ti y a través de ti, ¿no? Eso es muy importante. Y veíamos cómo las visiones deben de nacer. Las grandes visiones siempre nacen de lo primero, que es mirar la necesidad. Si uno no mira, si uno no es capaz de ensuciarse, lo vimos en la encarnación, se dan cuenta, el misterio de la encarnación tiene que ver con eso, tiene que ver con que el Señor vino personalmente a sentir, a oler, a palpar, a ensuciarse. Por eso es tan grande el misterio de la encarnación. Como un Dios que lo tiene todo es capaz de dejar la gloria para venir a ensuciarse con nosotros. Las visiones siempre guiarán nuestra vida y también nos llevarán a querer implementarla. Una visión, como lo dijimos en una frase, no estoy recordando el autor, pero la frase era una visión sin acción, ¿no? Es solamente un sueño, una utopía, algo que decimos, sí, puede ser, pero si nada se hace, estamos en el horno. Una acción sin visión es un pasatiempo, es un hobby, es como el líder que solamente está ideando actividades por actividades, pero nunca en el cumplimiento de una visión, en el cumplimiento de algo que quiere obtener. Y visión con acción cambia el mundo, cambia las cosas, plantea grandes desafíos, plantea profundas reflexiones, plantea ciertas acciones que hacen que los demás puedan sentirse motivados para eso. Bien, hoy en clase, en estas 2 horas, estaremos analizando dos conceptos que son fundamentales. El problema a veces, a ver, si saber cuál es la visión o el propósito que Dios tiene para con nosotros es difícil de saberlo, representa un gran desafío. También es cierto que si sabiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Teniendo esa visión, siguiendo los pasos, etcétera, no hacemos nada por llevarla a cabo. En cualquiera de los dos casos, es terrible, ¿no? Encontrar a líderes que no saben cuál es su visión y por lo tanto caminan como desean caminar en la vida. Y por el otro lado, líderes que sí saben qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que Dios quiere que hagan, pero finalmente se quedan truncos, no avanzan, pero se quedan ahí. Y entonces las visiones quedan a la mitad y no se desarrollan como tiene que ser. Así es que hoy en esta primera hora estaré hablando acerca de algo que a nosotros por cultura nos es muy difícil. En sus respuestas también escuché, leí y me sumo a ellos. Reconocemos que la gran mayoría de nosotros no somos disciplinados. Nos hace falta eso. No somos perseverantes, no somos constantes.
a veces nos sentimos tan desanimados en el proceso de ir cumpliendo nuestras visiones que hace que dejemos todo por ahí. Es cierto, la cultura latinoamericana mucho se ha criticado en ese punto, ¿no? De no hay una constancia y al parecer los sociólogos tienen la razón, pero más allá de la impronta cultural que nos rodea a muchos de nosotros, está el hecho de querer alcanzar esa visión, querer desarrollar esa parte, y entonces necesitamos sí o sí establecer metas. Las metas, hermanos, es lo que hace las diferencias, establecer nuestros objetivos. Si nosotros no sabemos establecer metas, entonces vamos a quedarnos a la mitad del camino. Y entonces diremos, es que Dios no me dio nada a mí para hacer. Sí, sí, sí nos dio. Lo que pasa es que no supimos cómo hacerlo. No nos logramos vislumbrar cómo llevar a cabo eso, y me parece que hoy la clase nos dará muchas luces para ir estableciendo los pasos que debemos dar y que esas metas, esa visión se pueda cumplir a través de nuestras metas. Bueno, estaremos tomando igual a un poco a Nehemías en esta primera hora y la segunda hora. No le digan al profesor de administración eclesial que les he dado algunos tips para su trabajo de Nehemías, pero me parece que lo que él les está pidiendo en su trabajo pueden tomar mucho de lo que hemos visto acá, ¿no? Cómo líder Nehemías ha sido un hombre visionario, cómo implementó su visión. Hoy vamos a ver cómo estableció metas, vamos a ver cómo movilizó a la gente. Entonces, bueno, tratemos de que el profesor no vea esta clase y háganse los sorprendidos como diciendo, ay, yo lo sabía desde un principio. No sé si el profesor Juan Marcos se va a dar cuenta que todos van a escribir lo mismo y que todos van a acabar escribiendo la misma diapositiva, pero bueno, cámbienlo un poquitito, hermanos, para que no se note mucho. Vean, voy a compartir la pantalla para que veamos la clase ahora de lo que tiene que ver con el establecer metas. El establecer metas, hermanos y hermanas, es fundamental para el cumplimiento de lo que es nuestra visión, ¿no? Si no hay esto, si nosotros no somos capaces de establecer las metas necesarias o suficientes, insisto, quedarán truncadas nuestra visión, quedará a medias. En el mejor de los casos, ¿no? O sea, el peor es que quede truncada. En el mejor de los casos, si no establecemos metas claras, lo que va a suceder es que nuestra visión quedará allí como un gris, como un tono gris, ¿viste? Como que no llegará a resplandecer como quisiéramos que una visión de Dios resplandezca. Entonces, me parece muy importante poder tener esta reflexión acerca de nuestras metas. Bueno, seguimos en el mismo valor, ya avanzamos un poquitito. Dios busca hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos con lanzar la visión. Hasta ahí ya hemos tenido estas clases y ahora tenemos que establecer metas, ¿no? Cuando uno mira estos cuatro caminos, cuatro derroteros, cuatro carreteras, diríamos, la pregunta es, ¿a dónde te lleva esa carretera, esa ruta, ese camino? ¿Hacia dónde te lleva? ¿Cuál elegirías? Esto es muy importante, miren. Si nosotros no sabemos hacia dónde queremos ir, cualquiera de estos cuatro caminos tranquilamente podemos tomar. No sé si me explico. Pero si nosotros sabemos muy bien hacia dónde nos dirigimos, entonces vamos a saber cuál camino tomar, cuál carretera agarrar. Pero si no sabemos, entonces cualquiera nos da igual, ¿no? Hay un dicho que dice, eh,
Para el que está perdido, no importa mucho el tiempo. Y para el que no sabe a dónde quiere ir, cualquier camino que agarre estará bien. Entonces, si tú no tenés muy claro hacia dónde Dios te quiere llevar, entonces irás para donde sea. Le estarás, ¿cómo es? Estarás buscándole para todos lados, pero no encontrarás realmente, ¿no? Pero si sabes a dónde, si sabes qué es lo que Dios quiere, entonces sabrás cuál es el camino que tomarás para el cumplimiento de tu visión. Algunos beneficios de las metas, hermanos, tiene que ver con esto. Miren, la meta es saber hacia dónde llegamos, cómo hacemos para llegar al final, cómo hacemos para que esa visión general que Dios nos ha dado, podamos con pequeños pasos, con pequeños propósitos, cumplirlo, darle en el blanco, ¿no? Entonces, es muy importante que si nosotros nos vamos estableciendo metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, es muy probable que al hacerlo, entonces vamos a llegar al cumplimiento de nuestra visión. Algunos beneficios que tenemos para aquellos que desean establecer metas es que estas nos dan propósito, nos dan un propósito. Cuando alguien sabe a dónde llegar, la meta nos va a guiar a ese propósito. Si nuestra meta es llegar a la cima de la montaña, ese será nuestro objetivo, ese será nuestro propósito y las metas nos llevarán a ese lugar. Las metas también nos dan dirección, es decir, nos van llevando de la mano para no tomar caminos alternos, para no desparramarnos a veces en hacer muchas cosas y al final terminamos no haciendo nada, ¿no? ¿Han escuchado ese dicho que dice el que mucho abarca, poco aprieta? Muchos líderes así somos, ¿no? Muchos líderes estamos queriendo abarcar un montón de cosas, pero que al final no llegamos a nada. Al menos no sentimos que llegamos a nada. ¿Por qué? Porque no hemos establecido las metas correctas que nos dan propósito y dirección correcta, una dirección exacta, ¿no? Para el lugar donde queremos llegar. Entonces, por eso es importante una meta. Las metas, hermanos, también nos facilitan el proceso de decisión. Y entonces cuando alguien tiene una meta, ¿no? Sabe qué es lo que va a hacer. El que no sabe dónde va a ir, se le va a complicar porque no va a saber qué decisiones tomar al respecto. Déjeme poner un ejemplo burdo. Si usted quiere ir al sur de la Argentina en pleno invierno, la pregunta es, ¿qué ropa necesita llevar? Usted tiene un propósito. Su propósito es ir al sur de la Argentina, donde hay nieve, donde neva, donde es mucho frío. Usted sabe a dónde va a ir. Entonces, ¿qué ropa va a llevar? La decisión es simple. Tiene que llevar ropa abrigadora. Pero si usted va y dice, bueno, vamos a cualquier lado, salgamos de viaje. ¿Dónde vamos? No sé. Ok, ¿y qué ropa llevo? ¿No? ¿Qué ropa llevo? Y no sé si llevar ropa abrigadora, de verano, botas. Me explico. Entonces, cuando uno tiene una meta, sabe uno hacia dónde va a dirigirse, el proceso de decidir sobre lo que queremos hacer se facilita. Es mucho más factible porque sabremos hacia dónde queremos ir. Las metas también, otro beneficio es que siempre nos mantienen motivados. Cuando uno va alcanzando metas, ¿viste? Uno se siente motivado. Cuando vos te inscribiste a este seminario, tu meta, tu propósito es terminar el programa de 3 años en estudios bíblico-pastorales, ¿no? Ese es el propósito. Cuando empezaste a ver tus primeros avances y viste que aprobaste esta materia, aprobaste la otra, te sentiste motivado, ¿no? Y dijiste, mira, sí puedo, vamos a la siguiente y a la siguiente. Cada vez que cumplimos una meta, cada vez que alcanzamos una meta, esta nos motiva.
eh, a ver, hablamos del peso. Vos haces ejercicio, haces dieta, te sentís mucho mejor. ¿Qué pasa cuando cumplís todo una rutina de alimentación y de ejercicio? Cuando te subís a la báscula, ¿no? Te sentís motivado porque dices, bajé 1 kilo, bajé 2, bajé 3. Eso te mantiene y te da más energía para continuar. Las metas, hermanos, también ejercitan nuestra fe. ¿Por qué? Porque tiene que ver con alcanzar aquello que en algún momento nosotros no vimos, pero que Dios nos impulsó a realizar. Y cada vez que lo llevamos a cabo, nuestra fe se fortalece, ¿no? Y cada vez que tenemos un logro, una victoria, esa confianza en nuestro Dios se va haciendo mucho más fuerte, se va haciendo mucho más profunda, ¿viste? Cada vez que cumplimos una meta, nuestra relación con Dios va haciéndose cada día más significativa. Entonces, las metas también ejercitan nuestra fe. Y las metas nos dan un sentido, eso es algo muy normal, hermanos y hermanas. Todos necesitamos cierto grado de afecto, de aceptación, de realización, de satisfacción por aquello que hacemos. Entonces, es como una palmadita al corazón, ¿no? Es como una palmadita al orgullo santo, a eso de sentirnos que podemos, que valemos, etcétera. Entonces hay como un sentido de realización, de satisfacción. Y eso es muy lindo porque finalmente cuando llegamos a la meta final de algún negocio, de nuestro estudio, no sé, un noviazgo que tuvimos, ¿no? Y que nuestra meta es llegar al altar y ya que estamos en el altar y el Señor nos da su bendición, hay algo lindo, ¿viste? Hay algo que te sentís satisfecho, realizado. ¿Por qué? Porque tenés un objetivo muy claro, ¿no? Entonces, los líderes que tienen una visión clara van a establecer metas claras. Las metas también, hermanos, van a generar respeto. Es muy importante. Fíjense que he podido conocer a muchos hombres y muchas mujeres que han desarrollado sus visiones con base en sus metas y uno les tiene respeto. Yo la verdad digo, cómo me encantaría ser como tal o cual persona que ha cumplido sus metas, que ha logrado ir trabajando para lograrlas, que ha trabajado para cumplirlas, etcétera. Siempre una persona que tiene metas, que sabe hacia dónde quiere ir, siempre tendrá respeto, generará ese respeto. No así el que es un tiro al aire, ¿viste? No es así el vago o como en mi país decimos, el que le da igual, no hace nada, qué sé yo, no sabe para dónde va a llegar. Entonces, ahí uno no lo mira con respeto, ¿me explico? Pero quien sabe a dónde va, la verdad que uno se siente motivado e inspirado por esas personas. ¿Existe fundamento bíblico para eso? Hablar de metas, por lo regular, siempre nos coloca en el plano de la administración, del aspecto secular, etcétera, etcétera. Pero aunque si bien es cierto, hermanos y hermanas, no hay solo hay una alusión, prosigo al blanco, ¿no? A la meta. Este, creemos que sí hay como un fundamento bíblico para hablar de esto, ¿no? Para saber que al tener una visión de Dios, también la palabra nos respalda para establecer nuestras metas. Y nuestro ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo, las metas del Maestro. ¿Cuál fue una de las metas de él? ¿Cuál fue uno de los objetivos claros que el Señor Jesús tenía? Y bueno, como lo vemos en este pasaje de Lucas 19:10, la meta del Señor fue buscar y salvar al que se había perdido. El Señor lo tenía re clarito, tenía muy claro. Por eso si nosotros miramos su ministerio a través de los evangelios,
nos damos cuenta que el Señor Jesús no se apartó un ápice, un centímetro de su meta, de su objetivo. Y Él lo modeló en todas sus acciones, en todas sus dimensiones, en todos sus discursos. Eh, Él sabía a lo que él vino. Entonces, me parece que el Señor, por eso cuando Pedro le dice a Jesús, sabes que vamos, no dejes que te arresten, no necesitas morir, hagámoslo de otra manera. El Señor le dice, apártate de mí, porque como Satanás has hablado. Si el Señor no hubiera tenido clara la meta o el propósito de su misión, ¿no? Entonces, es muy probable que en su humanidad se hubiese perdido. Es muy probable que ante los halagos de que lo esperaban como el Mesías, revolucionario, militar, es muy probable que ante esos halagos el Señor hubiera sucumbido, ¿no? Decir, ah, bueno, me parece que sí, tengo que, tomemos las armas y destruyamos Roma. Pero no, él tenía muy claro y entonces él supo lo que hacía. ¿Cuál era el propósito de Jesús como tal? Morir en la cruz en la ciudad de Jerusalén. Si ustedes leen el pasaje de Mateo, capítulo 16, versículo 21, dice la palabra de la siguiente manera, 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En este parteaguas que narra el Evangelio de Mateo, a partir de aquí se narra la pasión, a partir de aquí está la declaración de Jesús del propósito por el cual él vino. Por eso dice, a partir de ese momento ya les empezó a decir hacia dónde él se tenía que dirigir. Jesús tenía muy clara la visión de su llamado, la misión de su encarnación. Y y él no, no se hizo a un lado, no se apartó de ello, no quiso cumplir. Y entonces de Galilea sube a Jerusalén para entonces que se cumpliera la escritura y poder morir, pero también resucitar al tercer día. Había metas, hay claridad. Jesús sabía muy bien y eso que Jesús sabía que tenía que hacer hizo que él no se apartara de su propósito. A veces eso pasa con nosotros. Como no sabemos establecer metas, es muy probable, hermanos y hermanas, que a veces por el canto de las sirenas, por un montón de cosas que nos empiezan a suceder, terminamos dejando las cosas. Eso pasa. Por eso las visiones están ahí, truncas, dormidas en el sueño de los justos, en los brazos de Morfeo, ¿no? Eh, por eso es importante establecer metas. En el caso de Pablo, ¿no? La experiencia de Pablo, Pablo tenía bien puestos sus ojos en las metas que él había establecido y el capítulo 21, versículos del 12 al 14, dice, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudieron persuadir, desistimos diciendo, hágase, Señor, tu voluntad, hágase la voluntad del Señor. Pablo sabía muy bien, hermanos, que en la profecía de Agabo, ¿no? Sabía que él al subir a Jerusalén iba a morir, lo iban a apresar. Y Agabo dijo, bueno, el hombre del que es el dueño de este cinto va a ser atado igual. Entonces la gente le dijo, no, no vayan, no vayas. Y Pablo dijo, ¿por qué me persuaden? Yo sé a qué he venido, tengo muy claro mi propósito. Esto es muy importante saberlo, hermanos. Insisto, si nosotros tenemos muy claro cuál es el propósito de nuestra vida, no habrá nada ni nadie que nos separe de ese propósito. Y lo vemos aquí.
Y finalmente, la Biblia nos anima a construir o a planear por adelantado. Y todos sabemos este relato el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículo 28 al 29, que dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Bien, este es un pasaje muy interesante de parte del Señor Jesús que tiene que ver con el seguimiento a Cristo y que tiene que ver con eso. Si nosotros no somos capaces de entender la dimensión de lo que cuesta seguir a Cristo, entonces somos semejantes a estas personas que, queriendo edificar, no se sientan a planificar qué es lo que necesitan. Y el líder que no sabe lo que necesita, el líder que no planifica su visión, va entonces a quedarse a la mitad. Y entonces por eso es que muchos nos miran y dicen, bueno, ¿qué pasó con lo que me habías platicado? ¿Qué pasó con lo que escribiste en la clase de administración eclesial? ¿Qué pasó con las reflexiones que tuviste en la clase de liderazgo? Y bueno, fueron muy lindas, pero bueno, viste, ahí lo dejé. Ya no le avancé, me desanimé, no sabía para dónde ir, en fin, otras cosas ocuparon mi tiempo. Bueno, ese es un problema que tiene que ver con no saber planificar, no establecer metas y no comprometernos con la visión que Dios tiene para con nosotros. Por eso la importancia de esta clase. Las metas entonces decimos que comienzan eh, con la visión. Las metas comienzan con eso. Primero establecemos nuestra visión y a partir de, recuerdan el texto, donde no hay visión, el pueblo va para cualquier lado. Por eso iniciamos esta clase planteando 4 caminos. Si no hay una visión, cualquier camino que tomes te va a llevar. No sé a dónde, pero te va a llevar. A algún lado te va a llevar. ¿Al cumplimiento de tu visión? No. No. Entonces, es muy importante que una vez que tengas eso, y vamos a recuperar la definición que nos da George Barna, que lo vimos en la clase pasada. La visión es una imagen mental clara de un futuro preferible, que es lo que queremos, lo debemos tener muy claro, hacia dónde queremos ir. eh, y esta visión Dios la imparte a sus siervos escogidos y está basada en una percepción aceptada de Dios, de sí mismo y de las circunstancias. Es muy importante que sigamos los pasos que vimos en las clases pasadas, las reflexiones que han tenido con el profesor de administración eclesial, para poder ir más o menos sintiendo en el corazón qué es lo que necesitamos hacer, hacia dónde, qué es lo que Dios nos está dando, nos está impartiendo y qué es lo que va a llenar nuestro corazón de satisfacción. Bien, ¿cuál es la visión? Ya más o menos lo planteamos con el test de la vez pasada y bueno, cada uno especificaba que tiene más o menos, la mayoría tiene claro más o menos cuál es su visión y eso está bien. Ahora, necesitamos hacer metas, ¿no? Y este es un ejemplo, metas SMART. SMART es en inglés, son las metas, ¿no? Y eh, ¿cómo podrían ser estas? Primero, una de las características de las metas, ¿no? Es que estas deben ser específicas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una visión de compartir el Evangelio, de ser llamados ¿cómo es? A alcanzar a las personas para Jesús, nuestra meta, una meta específica, si yo le digo, ¿cuál es tu meta en tu visión? Y bueno, mi meta es alcanzar a todas las naciones para Cristo. Esa no es una meta específica. Suena muy bonito, pero no es una meta específica. Una meta específica es aquello que se reduce a algo concreto, a algo que está allí.
Entonces, yo podría decir, bueno, mi meta es alcanzar a los jóvenes, por ejemplo, del salón de clases donde yo estoy estudiando. Esa es una meta específica. No es a todas las naciones de la tierra, sino de manera específica, yo estoy apuntando solo a los jóvenes, ya lo reduje muchísimo, entonces esto es específico, ¿no? Por eso muchos fallamos, porque a veces nuestras metas son tan generales, son tan totales, ¿no? Que en la práctica se vuelven um, este, no realizables, no se pueden llevar a cabo. Entonces, siempre las metas tienen que ser específicas, tienen que ir y decir, bueno, yo cuando salí dije, bueno, yo tengo la visión de compartir enseñanza, entonces dije, bueno, ¿cómo hago? Quiero hacer un seminario, pero no lo voy a hacer como un seminario como el que tenemos ahorita o de otros seminarios. Entonces dije, bueno, empiezo por mi iglesia donde yo estaba pastoreando. Entonces yo dije, bueno, voy a establecer un instituto bíblico llamado Isaacar hace muchos años. Y entonces mi meta era capacitar a los miembros de mi iglesia para este propósito. Entonces, ya no era decir, voy a establecer una meta, decir, hacer un instituto y que venga un montón de gente de todos lados. No, fue tan específico y ahí me concentré. Y ahí lo hice, lo empecé a desarrollar en esa parte. Entonces, tus metas tienen que ser siempre específicas. La segunda característica de una meta es que estas tienen que ser mesurables, es decir, tienen que medirse. Tienen que medirse en la medida en que tú las vayas realizando, deben ser de tal manera que tú digas, esto me está funcionando o no me está funcionando. Si no hay un parámetro de medición, si tú dices, voy a alcanzar todas las naciones para Cristo, no hay un parámetro de medición para eso porque va a ser muy difícil hacerlo. Pero si tú, por ejemplo, ves que ya hay un joven de tu salón de clases que está escuchándote, compartiendo el amor de Jesús, entonces estás midiendo y dices, esta visión que tengo de compartir a los jóvenes de mi salón de clase ya está dando resultado y hay una persona un joven, una chica, que está escuchando el amor de Cristo. Lo estás midiendo que ese propósito que tú tienes se está cumpliendo, ¿no? En el ejemplo de la visión que yo tuve hace algunos años, después de que tuve mi entrenamiento, era decir, bueno, ¿cómo mido esto? Cuando empezaron a venir, yo tenía alumnos, diríamos, en ese momento, y entonces yo me di, vinieron tantas personas, vinieron hermanos de otras iglesias también, porque escucharon que se iba a dar eso, les gustó la idea y venían también a recibir la capacitación. Entonces, yo podía medir que esa meta que me había establecido estaba dando resultado. Por eso, las metas siempre se tienen que medir. Una cuarta característica es que las metas tienen que ser factibles. ¿Qué significa esto? Todas las metas, hermanos y hermanas, tienen que estar en función de nuestros dones y de nuestras habilidades. Si yo pongo una meta, decir, dentro de 2 años, yo voy a ser un gran pianista, de esos que dan conciertos en teatro, que a mí me encanta, yo soy fanático de ver ese tipo de eventos, de los conciertos. Y si yo digo, dentro de 2 años, yo voy a ser un pianista. Alguien me dirá, ay, sí, podés, pero metele ficha y hace y va, claro que vas a poder. ¿Es factible? No, no es factible, hermano, porque no es mi don. Nunca he tenido un instrumento en las manos. No, ni siquiera. Aunque me gustaría, la verdad es que ni siquiera me motivaría para comprar un piano de cola. No, en lo absoluto. No, no es mi don, no es mi habilidad.
tengo las manos más torpes, va a ser una pérdida de tiempo. Dejemos que otros lo hagan. Pero si tú me dices, oye, yo quisiera en algún momento, es una de mis metas, lograr un día una maestría, un doctorado en Biblia, y ahí sí lo veo factible, ¿no? Porque me gusta estudiar, porque me gusta leer, porque me encanta sumergirme en el texto bíblico, porque mi historia de vida lo respalda. Entonces, sí, yo creo que sí es factible. Económicamente, no, porque es muy caro llegar a eso. ¿Viste? Ya hay un punto de decir, ok, este, no es factible por la parte económica, pero sí es factible porque creo tener la capacidad. Tus metas tienen que estar en función de lo que tú eres capaz de hacer. No te establezcas metas más allá de lo que, por muy lindo que parezca, ¿no? Nosotros llegamos a Oberá hace 8 años, 9 años, algo así, y está la banda de vientos aquí, ¿no? Saben que hay la banda de vientos. Entonces llegamos y, pastor, usted entra a la banda de vientos, pues yo era el pastor de la banda de vientos. Y sí, sí, Ver y yo re emocionados, ¿viste? Remos, y sí, sí, vamos a tocar. Y la directora me dice, bueno, ¿y qué quiere tocar, pastor? Y pues no sé, le digo una trompeta, pues es re linda la trompeta. Nunca le saqué una nota a esa bendita trompeta. Jamás le saqué una nota. Hacía un chillido esa bendita trompeta que, ¿saben? Creo 3 clases, 4 clases y le dije a la directora, muchas gracias, te reagradezco, pero no es lo mío, que otro se encargue. Nuestras metas tienen que ser factibles. Siempre acuérdate de eso, ¿no? Y una característica más es que las metas tienen que ser realistas. No está aquí anotado, no sé por qué no me aparece, pero tienen que ser realistas, que va en función de la factibilidad, ¿no? A veces yo decía, ¿cómo me encantaría algún día cursar una maestría, un doctorado en una universidad en Inglaterra? Yo de verdad tengo un sueño enorme, ¿no? De algún día o vivir en Inglaterra o estudiar en Inglaterra. ¿Es realista? No. ¿Por qué no es realista? Porque, bueno, hay que tener mucha plata, no la tengo, hay que saber inglés, no sé inglés. Son muchas cosas que uno diría, a veces uno dice, no, pero si podés trabajar duro y ganar dinero, el que quiere puede, el que se anima, el que se arriesga. Sí, yo no dudo que cuando es parte de la visión de uno hace por cumplirlo, ¿no? Cuando hay una motivación. Pero también a veces uno tiene que ser realista y decir, bueno, tal vez no logro estudiar allá, pero tal vez en Buenos Aires sí. Ahora que estoy acá, puedo estudiar o puedo estudiar en línea, puedo estudiar en otro lado. Es decir, todo lo que vaya en función de la visión que Dios quiere para tu vida tiene que ser real, realista. Tienes que poner los pies sobre la tierra. No aspires a algo de lo cual, si Dios en su misericordia te abre las puertas para que eso suceda, será porque Dios quiere hacerlo. Pero si no, ubícate en la realidad donde estás y alcanza a partir de los medios y los recursos que tenés a tu alcance. Vas a lograr mucho más el hecho de estar esperando de que yo este, consiga un patrocinador millonario y me mande a estudiar a Inglaterra. Ahora, es muy importante que a veces las metas no se cumplen porque nunca les ponemos fecha. Todos los proyectos, hermanos, hermanas, usted lo van a ver, supongo yo, en su clase de administración, tiene que estar fechado. Si no tenemos una fecha, entonces se nos va. Y me parece que es muy importante que si tú tienes una fecha para poner y decir, bueno, a partir de este momento tengo que hacer esto. Yo a lo mejor no les funciona a todos. Yo siempre me muevo con una agenda. Para mí es muy importante eso, decir, ok, tengo este proyecto. Lo primero que pienso, entre otras cosas, es decir, ¿para cuándo se necesita llevar a cabo? Bueno, este proyecto tiene que salir para tal fecha. Ok, tenemos que trabajar para que cuando se llegue esa fecha, ese proyecto esté empezando a caminar. Siempre en función de la visión que uno tiene, acuérdense. Entonces, eso hace que nosotros no caigamos en esa parte de nuestra cultura de, ay, después, ay, otro día, hoy, no, mañana. Y ese mañana se convierte en un mes, en un año, otro año, y se nos va la vida. Siempre póngale fecha
a las cosas que ustedes quieren o tienen que hacer. Si su visión es hablar con alguien, pongan fecha y dice, para tal fecha tengo que hablar con esta persona. Si su visión requiere juntar recursos, pónganle fecha, es decir, bueno, de esta fecha a tal fecha tenemos que juntar o tener estos recursos. Si su visión requiere organizar un evento, entonces póngale fecha y decir, bueno, para llevar a cabo este ministerio que yo quiero hacer, bueno, tal fecha tenemos que hacer y tenemos que cumplir. Unas guías muy importantes para el desarrollo de esta reflexión en cuanto a las metas son las siguientes. Tus metas tienen que estar escritas. De verdad, yo a veces no nos gusta a nosotros mucho escribir, yo lo sé, no tengo mucho esa cultura, ¿no? Pero a mí me funciona, ¿eh? Me funciona porque, a ver, ya les había platicado el dicho que dio mi gran amigo, que ya descansa en el Señor, decía, más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Y el escritor Haggai decía, no sabrás lo que piensas hasta que leas lo que escribiste. Por eso yo siempre les hinchaba a ustedes de que tenían sí o sí que escribir el sermón, porque cuando uno lee, uno se da cuenta lo que escribe, sus pensamientos. Entonces, pasa lo mismo con las metas. Yo, por ejemplo, miren, tengo esta libretita, acá tengo anotado, ¿no? Todos mis pendientes, no sé si se ve ahí, bueno, no vean mi letra fea. Entonces siempre le pongo pendientes, la fecha en donde empiezo a poner mis pendientes y le pongo, ¿qué tengo que hacer? Punto 1, ¿qué tengo que hacer? Punto 2, punto 3 y todo lo que yo tenga que hacer, yo lo anoto, por más pequeño que sea, lo anoto. Tengo que programar una reunión, tengo que elaborar un rol de visitas, tengo que mandar un informe, tengo que imprimir, lo tengo acá por escrito. ¿Qué me ayuda esto? Que cuando tengo un montón de cosas en la cabeza, lo único que hago es abrir mi libretita y ver qué es lo que tengo que hacer. Y cuando ya cumplo, cuando ya lo he hecho, entonces con un marcatextos lo subrayo. Entonces eso significa que ese punto se cumplió, ya se hizo y no tengo que volver otra vez. Para mí es muy importante eso. Entonces, cuando uno tiene una visión, tiene un proyecto, escribir aquellas cosas que tenemos que hacer es fundamental porque nos va a dar a nosotros la pauta de no olvidarnos, ¿no? Dice, que tenía que hacer esto. Listo, lo haces en ese momento. Tenía que llamar a tal persona. Listo, toma el teléfono, llamas. Eso te da, insisto, el rumbo y la dirección de decidir, ¿no? Por eso decíamos que las metas facilitan el proceso de decisión. Debes establecer metas para ti. Eso significa que las metas tienen que ir en función de lo que tú quieres, de lo que quieres lograr tú, de lo que puedes lograr tú. A veces, si las metas se establecen en función de otros, debes estar consciente que hasta que otros puedan hacerlo, lo van a hacer. Pero si hay metas que dependen de ti, hazlas primero. Las cosas que tú puedas realizar, realízalas, establecelas para ti, porque entonces tú mismo o tú misma te vas a exigir su cumplimiento. Organiza de acuerdo a tus prioridades, tus metas, ¿no? Entonces, una vez que escribes, yo escribo en mi libreta todo, así como se me viene, hacer ta, 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 ta. Después reviso y digo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? De todo esto que escribí, ¿cuál es la prioridad? No es el punto 1, es el punto 5. Ok, entonces primero hago el punto 5. Y eso te permite a ti, ¿no? Manejar aquellas cosas que pueden ser más primordiales que otras. Pero ¿qué tienes que hacer hoy? Tus metas tienen que ser flexibles. A ver, la visión no va a cambiar, pero sí van a cambiar tus estrategias. Entonces, no seas tan cuadrado o cuadrada, decir, no, es que esto yo tenía que hacer y así tienen que salir. No, porque a veces, conforme vas desarrollando la visión, te vas dando cuenta que tienes que ajustar tus estrategias. Entonces, lo que pensaste un principio, después ya no funciona tanto. Entonces, cambiar, hacerlas flexibles. Evalúa siempre y haz ajustes, eso es muy importante. Debes sentarte y decir, ok, estoy ejerciendo esta visión,
tengo una visión, alguien decía, por ejemplo, Marisa, tiene una visión de atender a las personas adultos mayores, ¿ok? ¿Cuáles serían sus metas, no? Al final, Marisa tiene que decir, ok, voy a evaluar lo que yo estoy haciendo, ¿sirve, no sirve? ¿Voy una vez por semana? ¿Podría ir dos? ¿O está bien con una? ¿Voy yo sola? ¿Puedo invitar a alguien más? Visitamos a 5 abuelos, podemos incrementar y visitar a 6. Entonces, hay siempre como que una evaluación de tus metas y hay que hacer los ajustes correspondientes. Y finalmente, ¿no? Las metas en 6 pasos son muy concretas de cómo lograrlas. Y lo primero es escribir qué es lo que Dios quiere para ti. Complementen esta clase con lo que van a hacer en su proyecto de administración eclesial. Segundo, ora mucho. Es muy importante la oración. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, Dios se la dará y se la da de manera generosa. Es muy importante que en todo este proceso siempre la oración esté presente. Hoy en su lectura de esta semana tendrá un capítulo sobre la oración y es muy confrontativa ese capítulo sobre nuestra vida de oración, pero no debe de faltar siempre al establecer nuestras metas. Haz una lista, ya te expliqué, haz una lista de lo que tienes que hacer, como una lluvia de ideas. Después revisa esa lista otra vez, identifica cuál es lo primero que tendrías que hacer, que puedes dejar para después. Una vez que las vayas cumpliendo, subráyalas o di está ya una palomita o algo, ponele para que ya sepas que se ha cumplido y poco a poco vas viendo cómo tu proyecto da resultado. Escribe tus metas, ya estas tienen que ser, dijimos, ¿no? Tienen que ser medibles, factibles, realizables, específicas, tienen que ser algo que se pueda alcanzar. Divide esas metas en pequeños pasos, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué tengo que hacer en la primera parte del año? ¿Qué tengo que hacer en la primera parte del mes? ¿Qué tengo que hacer la próxima semana? ¿Y qué tengo que hacer mañana? Es decir, ve dosificando tus acciones que vayan en el cumplimiento de tu visión. Planificar es muy importante. Por eso la materia que pusimos en el seminario es muy importante para eso, ¿no? Si tú realizas una buena planificación, entonces todo va en cumplimiento, ¿no? Todo va en armonía y en la misma medida. Y al final tendrás una declaración de visión, una serie de metas específicas, medibles, alcanzables, factibles, realizables, un plan de acción que dirás, bueno, ahora tengo que hacer esto, aquello, lo otro, y lo más importante, una lista de lo que tienes que hacer a partir de mañana mismo. Entonces, el establecer metas, te permite a ti decir, ok, ¿cuándo vas a empezar a hacer eso? ¿Cuándo lo vas a empezar a hacer? ¿Lo vas a empezar a hacer hasta que termine la clase de liderazgo o de administración eclesial? ¿Lo vas a empezar a hacer hasta que termines tu curso, tu preparación en el seminario? ¿Lo harás algún día? Es muy importante entonces rescatar el sentido de establecer metas en nuestros ministerios. Y termino entonces diciendo, con tus ojos puestos en el Señor y tus pies bien plantados en la tierra, bueno, es un lindo avión. Espero que puedas volar más alto en tu liderazgo. Tienes que mirar al Señor, tienes que saber qué es lo que Él quiere, tus pies bien plantados sobre la tierra, saber hacia dónde quieres dirigir, qué es lo que quieres hacer. Y yo confío en Dios de que al hacerlo puedas volar más alto en tu liderazgo para la gloria de Dios. Muy bien. Entonces es así como terminamos esta reflexión de
la importancia que tiene de establecer metas, la importancia y la importancia de llevarlas a cabo. Solo a manera, solo para que sepan lo importante que es escribir las metas. Déjenme plantearles, si me regalan 5 minutos antes del receso, déjenme plantearles la importancia que tiene escribir las metas, describirlas en algún lado. Alguien dijo, y sí, yo para que no se me olvide, lo escribo en mi agenda y al rato no me acuerdo dónde dejé la agenda. Bueno, traten de saber dónde escriben y traten de saber dónde dejan la agenda, de preferencia. Ahora, fíjense, miren, este es un dato muy importante. Solo como para que sepan. La Universidad de Stanford hizo una encuesta a sus egresados en el último año del secundario respecto de cómo se veían ellos en el futuro, ¿no? Cuáles eran las metas de su vida, personales, familiares, laborales, profesionales, etcétera. Entonces, les dijeron que pensaran y reflexionaran cuál eran sus metas. El 50% de esos alumnos no tenían ni idea de qué es lo que querían hacer en su vida. Fíjense, qué interesante. Jovencitos que el 50% no tenía ni la más pálida idea qué es lo que quería hacer. Pienso que aquí en nuestra América Latina ese número sube más del 50%. Esa es una encuesta en Estados Unidos. El 30% del total de los encuestados tenían alguna idea vaga de lo que querían hacer en su vida. Y solo el 20%, fíjense qué interesante el dato, el 20% de los encuestados, los chicos, ¿no?, que ya estaban en el nivel de universidad, ya tenían un nivel muy interesante como para ver el futuro, tenían metas claras. El 20%, solo el 20% sabía qué es lo que realmente quería hacer en el futuro. 20 años después, en este experimento que hizo la universidad, los buscaron y fíjense lo que encontraron. Es decir, pasaron 20 años después de esa encuesta, pasaron 20 años y buscaron a esos chicos para ver qué había pasado con esas metas que ellos establecieron. Y los resultados son muy interesantes. El 50%, ¿qué creen? Tenía una vida mediocre, que era el 50% de alumnos que no tenía ni idea de qué es lo que quería hacer. Entonces, después de 20 años, esos alumnos tenían una vida de que, ay, se va, ay, lo que pueda, ahí ya, ahí vemos qué pasa, ¿no? El 30% que tenían más o menos una vaga idea, tenían algún éxito por ahí que los logró como despuntar un poco, pero nada que fuera importante. Y solo el 20% que tenían metas claras se convirtieron en personas muy exitosas, personas que tenían vidas plenas, vidas con propósito, con objetivos alcanzados, con una proyección interesante del futuro, etcétera. Fíjense la importancia de establecer metas en la vida, ¿no? Estamos hablando en términos generales, ¿no? Máxime del tema espiritual, máxime de las visiones que Dios. Si nosotros no sabemos hacia dónde queremos ir, nuestra vida espiritual es tan mediocre como el 50%. Si más o menos sabemos para dónde queremos ir, ahí estaremos como que en el nivel promedio de cristianos. Pero si sabemos que Dios quiere con nosotros y sabemos, logramos establecer las metas, tendremos una vida de avivamiento espiritual, que es lo que tanto estamos necesitando. Ahora, fíjense, de esos resultados, la universidad escogió seguir estudiando al grupo del 20%. A ellos les motivó decir, bueno, ¿qué pasó con ese 20% de estudiantes, ¿no?, que fueron muy exitosos? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron ese éxito. Y vean los resultados. Luego de otros 20 años, pasaron 40 años ya, ¿no? Después de 20 años, rastrearon al grupo del 20%, ya dejaron atrás a los otros, ¿no?
y rastrearon al grupo que eran muy exitosos, el 20%, y descubrieron lo siguiente, qué interesante. El 10% de ese 20% tenían mucho más éxito que los otros. El otro grupo no era exitoso, pero no tan exitoso o mucho más exitoso que el 10% restante. De ese 20% que eran exitosos, se dividió en dos grupos. Dos que eran exitosos plenamente, pero había 10% que se volvieron mucho más exitosos. ¿Cuál fue el secreto de este 10% que era mucho más exitoso? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál fue el motivo de este 10%? Según el estudio que hizo la universidad, es que este 10% que tenía más éxito tenía sus metas escritas. Escribieron sus metas, porque escribirlas nunca se les olvidó, porque escribirlas siempre los acompañó. Puedo decirles algo, mire, yo tengo acá, tengo dos libretas que tienen tantos años, no sé si tienen como 15, 20 años. Bueno, ustedes no pueden ver un poquitito lo que está aquí escrito, pero tiene, por ejemplo, acá tiene un cuadro que tiene que ver con liderazgo, que tiene que ver con un proyecto que trabajé. 2009, mire, esta libreta es del 2009. 2 de marzo del 2009. Y usted sabe que estas libretas me han acompañado en todos mis viajes. A veces cuando decidimos qué vamos a traer para cuando nos mudamos, yo le digo, a ver, esta libreta, esta yo me la llevo, estas son mías, porque esto es lo que me recuerda qué es lo que quiero hacer, cuál ha sido el propósito, lo que Dios ha puesto en mi corazón, me recuerda. Y cada vez que veo estas libretas y veo lo que escribí hace años, ay, me motiva, me emociona. Yo digo, quiero, ¿cómo yo escribí esto? ¿Cómo yo pensé esto? Y ahora veo parte de eso realizado, ahora veo parte de eso en ustedes, en este proyecto. Estoy feliz, estoy muy contento. ¿Por qué? Porque siempre cuando uno escribe lo que Dios ha plantado en nuestros corazones, perdura con el tiempo. Así es que los invito a que ustedes puedan escribir sus metas, escriban su visión, escriban lo que nace en su corazón, llévelo consigo en 1 año, 2 años, termine el seminario, cuando vean sus apuntes de liderazgo después de 10 años y digan, yo escribí esto, y ahí ustedes se van a dar cuenta si siguieron con su proyecto que Dios plantó o terminó ahí, fue algo muy lindo, fue algo muy bonito. Eso, como lo dijimos en clase de espiritualidad, la decisión es de ustedes, de cada uno de ustedes. Yo confío en Dios de que todos podamos aprovecharlo. Bueno, muchas gracias por su atención en esta primera clase que tuvimos sobre metas. Después de la segunda clase tenemos un tiempo para algunas preguntas, alguna charla que podamos tener. ¿Les parece? Tomamos 5 minutitos de receso y volvemos.